¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Ha sido un día intenso, lo está siendo en los tribunales también por el caso Rubiales. El juez ha interrogado hoy al seleccionador Luis de la Fuente en calidad de testigo y también a otros 4 exaltos cargos de la Federación Española de Fútbol. Quiere el juez averiguar si Jenny Hermoso fue coaccionada para quitarle importancia al beso que le dio Luis Rubiales sin su consentimiento. De la Fuente, el seleccionador, hoy se ha puesto de perfil, pero la fiscal aprecia contradicciones en su declaración. María Catón. Sí, la primera contradicción es que Luis de la Fuente dice que no se enteró de nada del comunicado en el avión, que iba muy cansado y que solo durmió. Y la segunda es que varios testigos le sitúan en esa reunión que se produjo días después en la Federación. Él dice que estuvo en un despacho contiguo y no se enteró de nada. Por tanto, la fiscal no descarta abrir una investigación para saber si ha mentido en sede judicial. En lo político, Junts celebra hoy una nueva victoria sobre Pedro Sánchez. Ahora sí, la mesa del Congreso ha aceptado que se tramite la cuestión de confianza. Esa era la condición de Puigdemont para apoyar el decreto con la subida de las pensiones. Lucía González. Un intercambio que se formalizará la semana que viene con la convalidación de ese decreto y Junts tendrá ocasión de hacer lo propio unas semanas después con la cuestión de confianza. En el PSOE aseguran que no les preocupa el resultado, que ahora ya está claro que Pedro Sánchez no tiene la obligación de someterse a nada y que para ellos ya tienen la confianza de la mayoría. El Gobierno aprueba la reducción de la jornada laboral de las 40 a las 37 horas y media. ¿Cómo quedará nuestro salario? ¿A cuántas personas va a afectar? ¿Habrá sanciones si no se cumple? Enseguida despejamos todas las dudas. Además, la guerra comercial que ha desatado Donald Trump ha entrado hoy en una fase muy delicada porque han entrado ya en vigor los aranceles a China, que contraataca con la misma moneda. China también va a aplicar aranceles de hasta el 15% a productos de Estados Unidos como pueden ser el gas o el carbón. José Ángel Abad, se espera una llamada telefónica entre Trump y el presidente de China. La guerra comercial con que Trump amagaba contra Canadá y México ha quedado por ahora suspendida, pero Trump ha dado ya el primer paso contra China y sigue advirtiendo a la Unión Europea. Sandra. Las vías de escape en Santorini están completamente saturadas. Hay miles de personas esperando su turno para subirse a un ferry y marcharse de esta turística isla griega del mar Egeo. En los próximos días se espera que aumente la actividad sísmica. Se teme que estos temblores deriven en un gran terremoto. Y hoy es el día de la lucha contra el cáncer. Es el momento de recordar la importancia de la prevención y de la detección precoz de esta enfermedad. 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 3 mujeres padecerán cáncer. Lo bueno de todo esto es que la mortalidad ha disminuido un 12% en la última década. Para que continúe esa tendencia, desde luego, es imprescindible invertir en investigación. Tenemos hoy novedades importantes en el caso Koldo. El Tribunal Supremo le pide hoy a la UCO, a la Guardia Civil, que investigue el patrimonio de ellos, del exministro José Luis Ábalos y de su hijo Víctor Ábalos. También quiere el juez un informe de todas las conversaciones telefónicas de Víctor de Aldama, del cerebro de esta trama, con el ministro Ángel Víctor Torres, con Santos Cerdán y con el resto de aforados. El próximo 18 de febrero, apunten este día, porque este día van a tener que volver a declarar Ábalos, ya como imputado, ya como investigado, y su exasesor Koldo. Ya más adelante han sido citados, entre otros, el director del gabinete de María Jesús Montero, también la exnovia de Ábalos. Les vamos a ver a todos desfilando por el Supremo. Pedro Callejas. Sandra, en total son 17 testigos y va a ser la primera vez que veamos a muchos de ellos acudir hasta los tribunales. El juez, sin duda, ha pisado el acelerador después de que el Congreso le diese luz verde para investigar a Ábalos. Reclama a la UCO todas sus cuentas, también las de su hijo Víctor, y además reclama también las comunicaciones que mantuvieron los investigados, especialmente con aforados como el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y también el ministro Ángel Víctor Torres. Sobre Torres, recordarán que Aldama le acusó de acudir a un piso de Atocha, un piso pagado por la trama en el que había señoritas. Pues bien, ahora el magistrado le reclama pruebas, si las tiene, de esos encuentros. Conocido una conversación telefónica, otro audio entre Víctor de Aldama y la empresaria Carmen Pano. Javier Gallego.
Sí, Sandra, la conversación se produce el 4 de septiembre de 2024, un mes antes de la detención de Aldama y de Claudio Rivas por la trama de los hidrocarburos. La desconfianza está creciendo entre los miembros de la trama y Aldama le dice esto que van a escuchar a Carmen Pano, que es la persona que dice haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz. Lo último que nos dicen hoy o ayer, ya no me acuerdo cuándo fue, Alvarito, es que habéis contratado a unos colombianos para matarnos a él y a mí. ¿Tú me crees a mí, Víctor, capaz de contratar a nadie para matar? Entiendo que no. Esa parte de la conversación, Aldama y Pano acusan a Claudio Rivas de malmeter entre los dos para llevarse mal, incluso utilizando a la hija de Carmen Pano. Escuchen. El propio Claudio Rivas a mí me ha dicho que tú tienes unas fotografías de mi hija y que las vas a publicar. Te lo juro, sí, en actitud íntima, te lo juro. Sobre el caso Begoña, el juez ha decidido hoy imputar a Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del gobierno, que pasa de testigo a investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. David Ávila. Sí, Sandra, el juez Peinado ve claramente que hay indicios para imputar a Cristina Álvarez, ve dos posibles delitos, un presunto tráfico de influencias y un posible delito de corrupción en los negocios. Además, el juez Peinado ha pedido un registro con todas las llamadas entre Cristina Álvarez y la Universidad Complutense, las empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés o el Instituto de Empresa. La asesora de Moncloa tendrá que comparecer, que declarar ante el juez Peinado, lo hará como imputada el próximo 28 de febrero. Hoy en el Congreso, tal y como quería Carles Puigdemont, se ha admitido a trámite la propuesta de Junts para que Pedro Sánchez considere someterse a una cuestión de confianza. Lucía González, ahora la pelota está en el tejado de Junts. Si Junts no consigue lo que quiere, puede llevar esa cuestión de confianza al Congreso ya a finales de febrero. O principios de marzo, como muy tarde. En duda qué harán, porque ahora mismo hay varias cuestiones abiertas, por ejemplo, las negociaciones sobre las competencias en migración, y de eso también dependerán los siguientes pasos de Junts. En el PSOE dicen que no les preocupa esta cuestión, que ahora ya está claro que Pedro Sánchez no tiene la obligación de someterse a nada y que para ellos el gobierno ya cuenta con la confianza de la mayoría. La oposición no lo tiene tan claro. En el PP creen que Junts empieza a desconfiar del presidente, aunque aseguran las sesiones seguirán. Recordemos que Junts quiere para Cataluña las competencias en inmigración, Javier, y la policía se opone. Sí, Sandra, hoy se ha manifestado frente a Interior. La Confederación Española de Policía dicen que es bochornoso el regalo de las competencias de puertos y aeropuertos al País Vasco y a Cataluña. Piden la dimisión del ministro Marlaska. Además, este sindicato reclama que los policías sean considerados profesión de riesgo, como sí lo son los Mossos. La Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra dicen que la cesión del control de fronteras rompe todos los consensos. Alberto Núñez Feijóo ha venido esta mañana al programa Espejo Público. El líder de los populares ha hablado con Susana Griso, entre otras cosas, de su relación con Vox, y también ha anunciado aquí nuevas propuestas sobre vivienda. También han declarado como testigos estos 4 cargos de la Federación de Fútbol, y el propio juez ha tenido que llamarle la atención a alguno de ellos. María Catón. Sí, sobre todo al que fuera director de comunicación, Pablo García Cuervo. Este le ha llamado la atención a la acusación particular por no llevar preparado el juicio, y el magistrado ha colmado su paciencia y le ha dicho que se limite a declarar con claridad y sin chulería. Mañana tensa aquí en la Audiencia Nacional y ante las diferentes contradicciones entre los testigos, de hecho, por ejemplo, la de Luis de la Fuente, la Fiscalía no descarta que al final del proceso se abra una investigación para saber si han mentido o no en sede judicial. El ministro ha aprobado hoy la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, pero va a tardar en aplicarse. Todavía esta ley tiene que pasar varias etapas hasta que al fin se vote. Yolanda Díaz ha puesto una fecha tope, el 31 de diciembre de este año. Lucía Fernández. Sí, quiere que la reducción de la jornada laboral sea una realidad este año, aunque son conscientes de que ahora empieza una negociación lenta y complicada con el resto de grupos. Ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz la que hoy ha defendido la norma aquí en Moncloa, también junto a Carlos Cuerpo, en una imagen, hoy sí, de unidad después de la tensión de las últimas semanas entre ellos. Dicen ambos que en esto caminan en la misma dirección y confían en sacar adelante la norma cuanto antes. Yolanda Díaz hoy reta al Partido Popular a que vote a favor, y a Junts no lo menciona directamente, pero sí le ha hecho algún guiño.
Los empresarios y los autónomos han vuelto a decir no a la reducción de la jornada laboral delante de la ministra de Trabajo. Culpan al gobierno de que no ha contado con ellos. No compartimos lo que se va a aprobar hoy. Si alguien piensa que aquel que tiene 2 trabajadores, 3 trabajadores o 4 trabajadores va a ser una nueva contratación para la reducción de jornada, no tiene ni pajolera idea de lo que es pagar una nómina. Vamos ahora a lo importante. ¿Qué va a suponer en la práctica, en nuestro día a día, esa reducción de la jornada laboral? Resolvemos dudas. Comienza el día. Si nuestra jornada laboral es de 40 horas, vamos a trabajar media hora menos y podremos entrar un poco después. O salir un poco antes, hasta luego Lucía, para aprovechar lo que queda de día y lo más importante, cobrando lo mismo. Muchos ya tienen la reducción de jornada en su convenio. Y a partir de ahora la van a tener otros 12 millones de trabajadores. La mitad de ellos en la hostelería, en el comercio, en la construcción, en la industria, y habrá que ver qué pasa con las pymes, si tienen ese acompañamiento que pide el ministro de Economía. Bueno, ¿y qué pasa con los que ya tienen la jornada reducida por cuidado de un menor o de otro familiar? Podrán elegir entre reducir aún más su jornada o mantener su horario y cobrar un poquito más. Y ojo, porque habrá sanciones a los que no cumplan. Eso es lo que nos dicen los expertos. Habrá una sanción por cada trabajador afectado en el que no se respete el derecho a la reducción de la jornada. El resto de detalles se conocerán mañana cuando se publique en el BOE. Y para que entre en vigor tendrá que aprobarse en el Congreso de los Diputados. Vamos con más titulares. Tenemos los datos del paro en enero y se nota el fin de la campaña navideña. Teddy Bernón. Sí, Sandra, de hecho se ha incrementado en más de 38.000 personas y sube en todas las comunidades autónomas, excepto en Baleares. Enero es un mes tradicionalmente malo para el empleo, aunque este es el peor inicio de año desde 2020. La Seguridad Social pierde 242.000 afiliados. El pasado mes se firmaron 1.200.000 contratos, de los que el 42% fueron indefinidos y el 58% temporales, un porcentaje similar al de otros meses del año. Al final no ha llegado la sangre al río todavía, Estados Unidos ha suspendido sus aranceles a Canadá durante un mes. Eso después de una última conversación telefónica de Trump con el primer ministro Trudeau. A cambio, Canadá va a reforzar sus fronteras con Estados Unidos. Y lo mismo ha pasado con México. Se suspenden los aranceles de Estados Unidos durante un mes a cambio de que México envíe a la frontera 10.000 soldados. Y tenemos a la presidenta Sheinbaum, una mujer que me gusta mucho y hemos tenido buenas relaciones. Han acordado poner 10.000 soldados permanentemente o para siempre en su lado de la frontera y evitar que el fentanilo y los extranjeros ilegales entren a nuestro país. Con China la cosa es diferente. Estados Unidos ya le impone desde hoy mismo aranceles del 10% y Pekín ha respondido igual o peor. A partir ya del lunes que viene dice que hará lo mismo, aranceles de entre el 10 y el 15% a gran parte de los productos estadounidenses. José Ángel Abad, la guerra comercial acaba de empezar. Casi nadie quedaría sin verse afectado. Sandra, aquí lo que no está claro aún es si Estados Unidos, Trump, de verdad busca ante todo reforzar la frontera para luchar contra la inmigración y las drogas o si está buscando una excusa para romper los acuerdos comerciales. De momento ha dado marcha atrás con concesiones menores por parte de Canadá y México, pero con Europa a medio plazo y sobre todo con China ya de inmediato se está mucho más cerca de la guerra comercial. Me gustaría que Canadá fuera nuestro estado número 51. Dentro de un mes sabremos si Trump se conforma o vuelve a la carga con sus aranceles. Y otra medida polémica de esta misma noche, además, es el acuerdo al que han llegado Estados Unidos y El Salvador. María José Zamora. Así es, Sandra. Ha sido una gestión del secretario de Estado, Marco Rubio, que se ha reunido con el presidente de El Salvador. Estados Unidos va a alquilar cárceles allí para sus presos. Nayib Bukele se ha mostrado encantado con ese acuerdo. Es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo. En la práctica, eso supone externalizar el sistema penitenciario de Estados Unidos a cambio de una tarifa muy pequeña, dice Bukele, pero suficiente para mantener sus cárceles hacinadas y famosas también por las torturas a sus presos. Y hoy Trump va a recibir al primer ministro israelí. Netanyahu va a ser su primer invitado extranjero cuando está pendiente de negociar la segunda fase del alto el fuego. Trump ha dejado claro que hay que apoyar a Israel incluso en una posible expansión territorial porque, según el presidente, es un país muy pequeño. Se lo ha explicado a los periodistas con un bolígrafo. Vean.
Mi mesa es Oriente Medio y este bolígrafo es Israel. Eso no está bien, ¿verdad? Es una gran diferencia. ¿Te querés autopercibir foca y querés convertirte en una foca? Yo no tengo problema. Lo que a mí me parece mal es que vos consideres que yo tengo que pagar la cuenta de eso. Así deja claro Javier Milei que no va a haber presupuesto para políticas de género en Argentina. El presidente además ha vuelto a comparar la homosexualidad con el abuso a menores. Tenemos una última hora desde Suecia. Un tiroteo en un campus universitario ha dejado por lo menos 5 heridos en ese campus. Ha ocurrido a unos 200 kilómetros de la capital de Estocolmo. Estamos recibiendo ya unas primeras imágenes en las que la policía pide que nadie se acerque de la zona. Estas son las imágenes de ese campus sueco. Y más imágenes también, en este caso desde Grecia. No dan abajo los barcos en Santorini. Unas 10.000 personas se han marchado ya de la isla griega por miedo a un gran terremoto. Los temblores continuos han sembrado el pánico allí. Los expertos aseguran que esa actividad sísmica no es normal y las autoridades piden calma. Y más cosas, el menú de los comedores escolares está ahora en el punto de mira. 1 de cada 3 comedores no están supervisados por nutricionistas. El 70% fríen los alimentos con aceites que no están recomendados y 3 días o más los niños de los comedores en los colegios comen fritura. El Ministerio de Derechos Sociales quiere acabar con todo esto. Mundial contra el cáncer, sabemos que 1 de cada 2 hombres, también 1 de cada 3 mujeres van a padecer cáncer a lo largo de su vida. Los de colon, recto, mama y pulmón, esos siguen siendo los más frecuentes. Pero ojo, la investigación avanza. En esta última década la mortalidad ha disminuido aquí en Europa un 12% y hoy además hemos tenido buenas noticias sobre un proyecto que ha anunciado la reina Leticia. El proyecto lo promueve la Asociación Española contra el Cáncer y va a servir para investigar más, para prevenir y para igualar los tratamientos en toda España. Nuestra felicitación hoy a A3 Media Cine, que ha recibido 8 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, reconocimientos como para Marco, para Buffalo Kids y para La Infiltrada, que se ha llevado 6 premios, incluido el de Mejor Película. Enhorabuena a todos. Les dejo con deportes. Javier Alba, gracias. Hasta mañana.